Muy buenas. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo el español es capaz de anidar ideas? Es decir, de meter una oración completa dentro de otra. Pues bien, hoy nos metemos de lleno a desglosar esa herramienta tan potente de nuestra gramática. Vamos al lío. Vale, esta es la hoja de ruta de hoy. Primero vamos a entender bien eso de las oraciones compuestas. Luego exploraremos los dos tipos principales de proposiciones subordinadas y rematamos con una prueba que es infalible para no volver a confundirlas nunca más. Perfecto, pues empecemos por los cimientos. Para entender cómo una oración puede, por así decirlo, vivir dentro de otra, tenemos que tener muy claro qué es una oración compuesta. A ver, dicho de forma sencilla, una oración compuesta es simplemente una frase que tiene más de un verbo. ¿Y eso qué significa? Pues que en realidad está formada por varias estructuras más pequeñas como si fueran mini oraciones, que llamamos proposiciones. Al final, todo esto es cosa de la sintaxis. Se trata de ver cómo encajan estas diferentes piezas gramaticales, estas funciones, para que todo el conjunto tenga un significado coherente. Es, literalmente, como un puzzle. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasa si una de esas mini oraciones no va por libre, sino que depende de la principal y se comporta, pues, como si fuera una única palabra, ya sea un sustantivo o un adjetivo? Venga, pues vamos con el primer caso. La proposición sustantiva. Hay que imaginársela como un bloque de construcción, como si fuera un sustantivo gigante. Bueno, pues la proposición subordinada sustantiva es un grupo de palabras con su propio verbo que hace exactamente el mismo trabajo que haría un sustantivo normal y corriente. Y la clave del asunto, el truco para pillarla, es que casi siempre la podemos cambiar por una palabra tan simple como esto. Lo más importante es que estas proposiciones pueden ser las protagonistas de la oración principal, pueden actuar como sujeto, como complemento directo, en fin, de casi todo. Para saber de qué van, tenemos que fijarnos bien en las palabras que las introducen, los famosos nexos. Y aquí llega la prueba definitiva, la prueba del algodón, por así decirlo. Si podemos quitar toda la proposición, poner en su lugar un esto, y la oración principal sigue sonando bien y teniendo sentido, ¡bingo! Hemos encontrado una sustantiva. Es un truco que no falla. Muy bien. Dejamos los sustantivos y pasamos al segundo gran tipo, la proposición de relativo. Esta se comporta como un adjetivo, es la que añade color y detalle. La proposición subordinada de relativo o adjetiva, como también se la llama, hace exactamente el trabajo de un adjetivo, dar más información sobre un sustantivo que ha aparecido justo antes. Y a ese sustantivo, por cierto, lo llamamos antecedente. Y ojo a esto porque ilustra a la perfección los dos subtipos que hay. Fijaos cómo una simple coma lo cambia todo. Sin comas, la frase especifica cuáles árboles se van a talar, solo los que están podridos. En cambio, con comas es una información extra sobre todos los árboles que, qué casualidad, resulta que están podridos. El significado cambia por completo. Para identificar estas proposiciones de relativo tenemos que buscar estas palabras conectoras. La característica principal de todos estos nexos es que siempre se están refiriendo a ese sustantivo que ha salido antes, al famoso antecedente del que hablábamos. Muy bien, pues llega la prueba de fuego. Ahora que hemos visto los dos tipos por separado, vamos a ponerlos frente a frente para que la diferencia clave quede clarísima. Mirad, aquí está el resumen de todo. Una proposición sustantiva, como ¿quién te lo ha dicho?, se puede reemplazar sin problemas por esto. Dime esto. Funciona. En cambio, una de relativo, como ¿qué viste?, está siempre pegada a un sustantivo, en este caso a niños. No la podemos sustituir por esto sin que la frase se rompa por completo. Y esa es la idea con la que nos tenemos que quedar. Y ahora, para terminar, un pequeño reto para poner a prueba todo lo que hemos visto. En la frase la idea de que sea en Granada me gusta, la parte de que sea en Granada, ¿qué es? ¿Sustantiva o de relativo? La clave, como siempre, está en ver qué función cumple y en aplicar la prueba de la sustitución. Ahí queda eso. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que usamos constantemente, a todas horas sin casi pensarlo, las construcciones adverbiales. Pero vamos a aparcar ese nombre tan técnico. Mejor pensemos en ellas como el kit de herramientas lógicas del español. Son esas piezas secretas que nos permiten construir ideas, conectar argumentos y, en definitiva, expresarnos con una precisión brutal. Vamos a descubrir ese poder. A ver, pensémoslo un momento. No nos basta con decir pasó esto y luego pasó esto otro. Queremos explicar el porqué de las cosas, el para qué o bajo qué condición ocurre algo, ¿no? ¿Cómo conectamos la causa con su efecto o una acción con su propósito? Pues para eso las frases simples se nos quedan cortas. Necesitamos algo más potente. Y aquí es donde entra este concepto, que es la clave de todo. En vez de ese término que suena a examen, subordinadas adverbiales, la gramática moderna habla de construcciones de implicación lógica.
¿Y por qué es importante este cambio? Porque nos obliga a centrarnos en la función, en para qué sirven. No se trata solo de poner etiquetas, sino de entender cómo construyen significado, cómo tejen esa red lógica entre nuestras ideas. Venga, pues vamos a abrir nuestro kit de herramientas. Empezamos con dos de las más importantes y más usadas, la causa y la finalidad, o sea, el por qué y el para qué de las cosas. Son, en el fondo, las dos caras de una misma moneda lógica que usamos para explicar el mundo. Y la diferencia se ve súper clara. Las construcciones de causa siempre miran hacia atrás, hacia el pasado. Explican el motivo o el origen de algo que ya ha pasado. En cambio, las de finalidad miran hacia adelante, hacia el futuro. Nos señalan la meta, la intención que hay detrás de lo que hacemos. Una es la justificación, la otra, la proyección. Y bueno, ¿cómo activamos estas funciones en una frase? Pues con los conectores. Para la causa, ahí tenemos los de siempre. ¿Por qué? Ya que, cómo, puesto que. Y para la finalidad, pues usamos para qué, a fin de qué, etc. Pensemos en ellos como las señales de tráfico del discurso, que nos van indicando qué tipo de relación lógica viene a continuación. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de libro. La acción principal es se fue. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa, la razón? ¿Que mira hacia atrás? Pues que le dolía la cabeza. El conector por qué es ese puente que une la acción con su motivo de una forma clarísima. No hay duda posible. Y ahora, la otra cara de la moneda. La acción es copio la oración. ¿Y con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito que mira hacia el futuro? Pues que podamos ver todos el análisis. El para qué nos lanza directamente hacia esa finalidad, hacia el resultado que estamos buscando conseguir con la acción. Muy bien, ya dominamos la causa y la finalidad. Pasemos ahora a otra sección de nuestro kit lógico. Vamos a ver cómo el lenguaje nos permite, por un lado, plantear escenarios hipotéticos y, por otro, reconocer obstáculos que, contra todo pronóstico, no impiden que algo ocurra. Lo interesante aquí es que estas estructuras elevan muchísimo la calidad de nuestro discurso. Ya no solo estamos describiendo la realidad tal cual es, no. Empezamos a especular sobre posibilidades, a jugar con el qué pasaría si y a introducir contrastes y matices. Este es el lenguaje de la argumentación de verdad. La construcción condicional es el motor de la hipótesis. El sí nos introduce un requisito, una condición indispensable para que ocurra lo otro. En este caso, para pasar a la final, es absolutamente necesario ganar el partido. Una cosa depende por completo de la otra. Es una relación de necesidad. Y esto es genial para ver el contraste. La construcción concesiva, con aunque, nos presenta un obstáculo. Algo que, en buena lógica, debería impedir el resultado. Uno piensa, si habla mucho, ¿no será tímido? Pues no. La frase nos dice que a pesar de ese obstáculo, el resultado se mantiene. Es la lógica de la excepción a la regla. Y todo esto, como podemos intuir en esta nube de términos, se basa en la sintaxis. La sintaxis es ese sistema operativo del lenguaje que nos da las piezas para organizar el pensamiento. Cada una de estas funciones, cada palabra, tiene su sitio y su papel para que podamos construir estas relaciones lógicas tan complejas. Perfecto, pues llegamos a la última parte de nuestro kit de herramientas. Ahora nos vamos a centrar en unas estructuras fascinantes que no solo conectan ideas, sino que miden su intensidad, su grado y nos dicen qué consecuencias lógicas se derivan de ello. Las construcciones que expresan consecuencia, las consecutivas, siguen unos patrones muy claros. Tenemos un elemento que intensifica, como tan o tanto, que va con un adjetivo, un adverbio o un sustantivo, y justo después la palabra mágica que nos introduce la consecuencia directa de esa intensidad. Es una fórmula de causa-efecto muy potente. Mirad cómo funciona. La intensidad está en tanto ruido. No era un poquito de ruido, no, era mucho ruido. ¿Y cuál es la consecuencia directa e inevitable de esa intensidad? Pues que despertaron a los vecinos. La estructura nos ata la magnitud de la causa a su efecto de una forma que es imposible de separar. Y claro, muy ligadas a esta idea de grado y de medir están las comparativas. Son estructuras que, como su propio nombre indica, ponen dos cosas en una balanza y nos dicen cuál de las dos pesa más, cuál pesa menos, o si son exactamente iguales en alguna cualidad. Son la base de cualquier tipo de evaluación. Y de nuevo las fórmulas son súper eficientes. Más que para decir que algo es superior, menos que para la inferioridad y tan como para la igualdad. Si lo pensamos, son como los operadores matemáticos de la lengua, mayor que, menor que e igual a. Un ejemplo muy sencillo, pero que lo deja todo clarísimo. Estamos comparando dos momentos, ahora y antes, y la cualidad que medimos es la tensión, pues la estructura más que establece sin ninguna duda una relación de superioridad. La lógica es directa y súper precisa.
Y ojo, no hace falta entender este diagrama de árbol a fondo para pillar la idea principal. Lo que esta imagen representa es que, bajo la superficie de las frases que decimos, hay una arquitectura, un esqueleto lógico, una estructura que los especialistas pueden analizar pieza por pieza para ver cómo funciona. Así que, en resumen, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues con que estas construcciones son el pegamento lógico del español, son lo que nos permite dejar de contar hechos aislados para empezar a construir argumentos de verdad, a expresar matices, a crear un discurso mucho más sofisticado y preciso. Y, para terminar, queda una pregunta en el aire. Ahora que tenemos este kit de herramientas lógicas a mano para expresar causa, finalidad, condición, consecuencia, ¿qué ideas complejas y qué argumentos llenos de matices se pueden construir que antes nos parecían, más difíciles de articular? El lenguaje nos da las herramientas. El siguiente paso, claro, es usarlas.